Bueno, este es un perfil de producción de anticuerpos ante una infección. Aquí lo que tenemos es un gráfico que nos muestra en el eje X una línea de tiempo desde semanas hasta meses, años, y en el eje Y un nivel de producción de anticuerpos, en el caso de IgM e IgG. Esto para mostrar cómo es la dinámica de producción de anticuerpos IgM e IgG ante una infección. En las etapas tempranas de una infección, la IgM se eleva rápidamente, alcanza un pico en pocos días a semanas y después baja. Cuando la IgM está bajando, se empieza a elevar la IgG específica para esos antígenos. Y la IgG puede permanecer elevada por muchos años, inclusive a veces por el resto de la vida en algunos casos. Entonces la IgG es un anticuerpo que se va a encontrar elevado en las etapas tardías de una infección, inclusive cuando la infección ya ha concluido. Eso es importante. Bien, aquí tenemos algunos tipos de anormalidades en los niveles de IgG que podemos también llamar gamapatías. Están las gamapatías policlonales, en donde hay elevación de varios tipos de inmunoglobulinas. Las gamapatías monoclonales, en donde es solamente un tipo de inmunoglobulina que se eleva mucho. Y también lo que ya hablamos antes, las disminuciones de uno o varios tipos de inmunoglobulinas. De estos ya hablamos un poco antes. Ahora, recordar que el patrón normal de electroforesis, ¿verdad? Consiste en este perfil que vemos acá, en donde tenemos un pico grande y ancho que corresponde a la elevación grande y en gran cantidad de la albúmina. Después viene pues un pico de las alfa 1 proteínas, perdón, alfa 1 globulinas, alfa 2 globulinas, las beta globulinas también, beta microglobulinas. Entonces este es el patrón normal y al final viene una pancita ancha que se eleva poco, que es lo normal, que corresponde a todos los tipos de inmunoglobulinas presentes en el plasma. Ese es el patrón normal. En una gamapatía policlonal, yo voy a tener que varias inmunoglobulinas van a estar aumentadas. Entonces, en la región que corresponde a la pancita de las inmunoglobulinas, ya no es una pancita que se le da poco y que es, que se le da poco, sino que desde un inicio está bastante elevada, ¿verdad? Vean que aquí el eje X empieza bastante elevada y es ancha porque contiene a varios tipos de inmunoglobulinas. Por eso es policlonal, ¿verdad? Entonces aquí hay representadas IgA, IgG, IgM, todas elevadas. En particular, este perfil corresponde a un perfil de la hepatopatía crónica o hepatopatía avanzada, o por ejemplo en la cirrosis, porque aquí tenemos que la albúmina está muy disminuida, ¿verdad? Está muy poco elevada, y entonces esta es una de las razones por las que podemos tener una gamapatía policlonal, ¿verdad? Cuando yo tengo una disminución de la albúmina, y entonces para compensar, las células plasmáticas pues generan una cantidad de anticuerpos mayor para tratar como de compensar esa falta de albúmina, que ya dijimos que eso no se logra del todo y al final termina pues habiendo problemas, pero sí se elevan las gamma globulinas en un intento de compensación. Este es el perfil que yo vería de una electroforesis de proteínas en una agamaglobulinemia, en donde que puede ser genética o primaria, o puede ser secundaria a otras enfermedades. Entonces, en este yo tengo un patrón normal de elevación de la albúmina, de las alfa proteínas, de las beta proteínas, de las alfa globulinas, de las beta globulinas, y las gamma globulinas están por el suelo porque no hay producción de gamma globulinas. Entonces, es un patrón de la agamaglobulinemia o de una hipoglobulinemia muy marcada. ¿Verdad? Entonces yo tengo una persona que tiene infecciones a repetición, ¿verdad? Desde muy pequeño y pues muy probablemente ya le han hecho una electroforesis de proteínas para poder tratar de encontrar si hay la presencia de agamaglobulinemia o una hipogamaglobulinemia muy marcada. Bien, este es el perfil, perdón, aquí
aquí les voy a pedir que en la clase corrijan, porque este es el perfil que más bien se presenta en la gamapatía monoclonal, en donde más bien solo un tipo de inmunoglobulina se encuentra aumentada. Entonces este es un perfil típico de una gamapatía monoclonal. Quiere decir, ¿cómo se ve? Bueno, se ve un perfil normal de albúmina, de alfa microglobulinas, de beta microglobulinas, pero una elevación muy picuda y estrecha de la región gamma, en donde se encuentran las gamma globulinas o inmunoglobulinas. ¿Qué está pasando aquí? Que la mayoría de inmunoglobulinas están en bajo nivel, pero hay una de ellas, ¿verdad? Una de ellas que va a encontrarse muy elevada, ¿verdad? Entonces, ¿dónde podría yo encontrar este tipo de patrón? Pues puedo encontrarlo en algunas enfermedades como mieloma múltiple o, ¿verdad?, un plasmocitoma que ocurre a partir de una célula plasmática que se hizo cancerosa y que empezó a replicarse indefinidamente y produciendo una gran cantidad de un solo tipo de anticuerpo. Entonces encuentro una gran elevación, ¿verdad?, de un tipo de anticuerpo, produciendo una gamapatía monoclonal. Por favor, corríjanlo en sus cuadernos, porque en la clase aquí decía policlonal, pero ese es el patrón que es característico de una gamapatía monoclonal, un solo tipo de anticuerpo elevado. Bueno, en cuanto a la cuantificación de inmunoglobulinas, ¿para qué podemos nosotros pedir que se cuantifiquen en sangre las inmunoglobulinas? Bueno, una de las razones va a ser para estudiar las inmunodeficiencias, ¿verdad? Entonces, pues generalmente personas que presentan pues infecciones que puedan ser frecuentes, ¿verdad?, que sean recurrentes, inclusive infecciones por microorganismos que son raros, ¿verdad?, que casi nadie se enferma por eso, y que en esas personas sí producen infecciones importantes. Entonces allí hay que estudiar, ¿verdad?, las inmunodeficiencias, y podemos entonces estudiar las inmunoglobulinas para ver, ¿verdad?, si será que la persona tiene pues una agamaglobulinemia primaria o secundaria. También para el seguimiento de pacientes en donde ya se ha diagnosticado una hipogamaglobulinemia importante y que pues estén recibiendo terapias de sustitución de inmunoglobulinas. Entonces podemos dar seguimiento a ver cómo va la situación de ellos mediante la cuantificación de las inmunoglobulinas. La otra razón es hacer diagnóstico diferencial de diferentes gamapatías monoclonales y de sus causas, ¿verdad? Entonces ahí puedes recordar, ¿verdad?, que pues yo podría tener allí algunas gamapatías que son benignas y otras que son por malignidad, como en el mieloma múltiple, ¿verdad?, benignas como en el caso de algunas paraproteinemias, etcétera. Y finalmente, pues en el diagnóstico de infecciones congénitas, aquí vamos a detenernos un poquito, ¿verdad? Y aquí, bueno, hay varias, bueno, no solo congénitas, sino algunas infecciones en donde no es posible obtener el agente infeccioso para observarlo, ya sea mediante una muestra de sangre, etcétera. Entonces yo puedo pues intentar cuantificar inmunoglobulinas y ver la presencia de inmunoglobulinas específicas para un agente infeccioso, ¿verdad? Entonces esta cuantificación pues de infección congénita muchas veces se puede hacer con sangre del cordón umbilical del neonato, ¿no? Y generalmente lo que hacemos es cuantificar la IgM, que es la primera inmunoglobulina que se eleva en la infección, como habíamos visto antes. Bueno, en cuanto a la determinación de proteínas totales y fraccionadas, eso pues es un examen que se solicita, ¿verdad? Aquí estamos hablando de proteínas totales y fraccionadas en suero, ¿verdad? Entonces aquí no vamos a cuantificar pues, proteínas como les digo, de los
factores de la coagulación, etcétera, sino nada más proteínas totales que se cuantifican. Después se cuantifica la albúmina sérica y lo que se hace es más que todo es restar, ¿verdad?, las proteínas totales a la albúmina sérica para calcular el valor, pues, de las globulinas en general. Entonces por lo general no se cuantifica las globulinas, sino que lo que hacemos, pues, es pues la resta para sacar, pues, el valor de las globulinas. Y ya después, si yo quiero saber, por ejemplo, en el caso de que yo encuentre disminuciones o aumentos en las globulinas, por ejemplo, si yo quisiera saber cuál es la que está aumentada o cuál fracción está disminuida, pues yo ahí mando entonces una electroforesis de proteínas para poder saber, ¿verdad?, si será que se aumentó o se disminuyó las alfa 1, las alfa 1 globulinas, alfa 2 globulinas, las gamma globulinas, etcétera, ¿verdad? El valor de proteínas totales, pues su aumento o disminución me puede sugerir pues una grandísima cantidad de diagnósticos diferenciales. Entonces realmente, pues el medirlas no es para llegar rápidamente a un diagnóstico, sino pues para enmarcarnos un poco, ¿verdad?, en una serie de posibilidades diagnósticas. Entonces no es tan específico, es un marcador muy poco específico de las proteínas totales, y tal vez sirva más cuando yo ya tengo el diagnóstico y puedo usarla como un marcador de seguimiento para ver si se recuperan los niveles normales después de que yo doy el tratamiento. Entonces, las proteínas totales se pueden encontrar aumentadas en diferentes situaciones, ¿verdad? Casi siempre corresponden, bueno, muchas de ellas a la deshidratación, por ejemplo. Entonces, en el caso de diarrea, vómito, en donde yo pueda tener, pues, deshidratación, y entonces hay concentración de las proteínas, y entonces yo las encuentro aumentadas en su concentración en el plasma. En el caso de la enfermedad de Addison, que es una insuficiencia de las glándulas suprarrenales primaria, o bien la insuficiencia secundaria de las glándulas suprarrenales, yo voy a tener, bueno, entre otras consecuencias, los trastornos electrolíticos, que muchas veces cursan con sodio bajo, y el sodio bajo, pues en sangre va a hacer entonces que va a provocar, pues, que yo pierda volumen sanguíneo, y entonces nuevamente tengo concentración de las proteínas plasmáticas, ¿verdad? Se me concentran por deshidratación, ¿verdad?, por pérdida de volumen sanguíneo debido a la insuficiencia suprarrenal. En la acidosis diabética, bueno, la cetoacidosis diabética, pues vamos a encontrarnos varios panoramas, ¿verdad? Ahí pues también pérdida de líquidos al espacio extravascular como parte de este cuadro, y entonces va a haber deshidratación y concentración de las proteínas, además de que el sodio también se ve alterado, y puede haber hiponatremia también. Y finalmente, las primeras horas después de una quemadura extensa, pues también, ¿verdad?, yo voy a tener un trastorno de electrolitos y de líquidos intravasculares, bueno, de líquido que va a salir al espacio extravascular, muy muy importante, y es una de las emergencias con las que se corre durante una quemadura extensa, ¿verdad?, de la pérdida de esos fluidos y electrolitos, que puede, pues, amenazar la vida del paciente. Y todo esto, pues, también va a producir entonces en algún momento la concentración de las proteínas totales, dando un aumento de proteínas plasmáticas. Por el otro lado, las causas de disminución de las proteínas totales, pues una muy importante que por cierto no está aquí, pero que ya hemos hablado antes y que es súper importante, es la hepatopatía, ¿verdad? El déficit en la producción, una producción disminuida, ¿verdad?, o utilización disminuida de las proteínas, como por ejemplo ocurre durante la hepatopatía crónica, cuando yo tengo el hígado que ya no me está sirviendo bien, y entonces está produciéndose mucha menos cantidad de proteínas plasmáticas.
pues una falta de potasio, un trastorno electrolítico en donde haya pues también trastorno entonces de la concentración bueno, perdón, de líquidos, aumento, digamos, de líquido, perdón, en la insuficiencia pancreática por falta de algunas proteínas, perdón, de falta de algunas enzimas proteolíticas que, que también en las que contribuye el páncreas. Y después finalmente en donde también hay algún problema, como por ejemplo enfermedades diarreicas que cursen también, por ejemplo, con síndromes de mala absorción de proteínas. Entonces yo tengo pues un consumo inadecuado de proteínas, o puedo estarlas consumiendo pero no estoy aprovechándolas porque es, ¿verdad? Por esos cuadros de diarrea, pues se están perdiendo o no se están absorbiendo de manera adecuada. El otro gran grupo es la otra gran razón es la pérdida elevada de proteínas. Entonces, pues yo puedo tener proteínas totales disminuidas porque tenga una enfermedad intestinal inflamatoria que me impide, ¿verdad?, una absorción adecuada de esas proteínas. Puede ser consecuencia de un síndrome nefrótico que por definición va a tener daño en la membrana glomerular del riñón y entonces voy a perder proteínas por la orina en gran cantidad. En las hemorragias estoy perdiendo pues directamente proteínas también, y cuando se me reponga el líquido pues voy a tener una disminución de las proteínas totales. En las quemaduras pues lo mismo, ¿verdad? Está pasando pues líquido ya no en las primeras horas de la quemadura, sino ya más avanzado. Pues además de que salió líquido, ¿verdad?, que salió primero, pues después salen también las proteínas a través del endotelio dañado y pues se pierden proteínas del plasma. La ingestión inadecuada o desnutrición, ¿verdad?, es una causa obvia de que las proteínas estén disminuidas en el plasma. Y después tenemos una serie de trastornos que más bien hacen lo contrario de la deshidratación, sino que más bien diluyen la cantidad de proteínas, están diluidas en más cantidad de plasma. Por ejemplo, al inicio del embarazo, ¿verdad?, hay una serie de cambios una serie de cambios normales del embarazo que van a favorecer la retención de líquido intravascular, produciendo entonces, ¿verdad?, dilución de las proteínas con una medición de disminución de proteínas totales. También puede deberse al consumo excesivo de agua. También puede ser porque algunas proteínas estén pasando al tercer espacio. Por ejemplo, bueno, ya en el caso de la citis, la causa más importante es la hepatopatía, pero puede haber algunas otras razones por las cuales las proteínas se estén perdiendo del espacio vascular hacia el espacio extravascular. En cuanto a las globulinas séricas, las globulinas, ¿verdad?, que son todo el conjunto de las alfa globulinas, beta globulinas y las gamma globulinas, que son las inmunoglobulinas. Estas se miden como conjunto de manera indirecta, como dijimos antes. Lo que hacemos es medir las proteínas totales y a estas, y también medimos la albúmina y le restamos a las totales la albúmina, y eso me da pues las globulinas séricas. Yo puedo tener también una serie de causas para que yo encuentre niveles aumentados y niveles disminuidos de las globulinas séricas. Entonces, algunos niveles aumentados pueden explicarse por algunas enfermedades genéticas como la disproteinemia idiopática familiar. Aumentados también pueden encontrarse en la hepatitis viral, ¿verdad? Aquí puede ser pues a costa de que se está pues luchando contra el virus, entonces se están produciendo inmunoglobulinas en gran cantidad para poder
acabar con el virus. Entonces, en este caso, ponen las inmunoglobulinas. Durante algunas fases iniciales de la hepatitis crónica, durante algunas fases de la hepatitis crónica, pues puede también haber aumento de globulinas séricas, aunque cuando ya hay daño muy severo del parénquima hepático y muy extenso, pues más bien las globulinas van a disminuir. En la cirrosis, en la cirrosis, yo también tengo, y en la hepatitis crónica, yo tengo elevación de las globulinas, porque yo, pues, intento compensar, como dijimos antes, ¿verdad? Se intenta compensar la disminución de la albúmina y de otras globulinas, y de otras proteínas plasmáticas, mediante la generación de más globulinas, principalmente inmunoglobulinas. En la enfermedad febril aguda, porque recordemos que muchas de las globulinas son marcadores de fase aguda, o también pueden ser inmunoglobulinas que están produciéndose en mayor cantidad por una infección. En el cáncer están aumentadas también, en la tuberculosis en estados avanzados también están aumentadas, y en algunos mielomas múltiples están aumentadas. Y los niveles disminuidos, pues generalmente en las hipogamaglobulinemias, que pueden ser primarias, y en las agammaglobulinemias también, que pueden ser primarias, que pueden ser trastornos genéticos, o bien por otras razones, por ejemplo en la enfermedad de Hodgkin, en la leucemia. Entonces ahí puede tener niveles disminuidos. Y finalmente se puede calcular el índice de albúmina globulinas. Como hemos visto antes, muchas veces la disminución de la albúmina, por alguna razón, está en relación con el aumento de las globulinas. Entonces, el medir este índice rápidamente, pues me dice, verá cómo puede andar la relación entre albúmina y globulinas. Se usa más para dar seguimiento a patologías, ¿verdad? En donde yo ya sé cuál es el diagnóstico, yo sé yo ya sé, ¿verdad? Si lo que estoy teniendo, pues es una pérdida de albúminas, o una pérdida o aumento de globulinas. Entonces yo puedo dar seguimiento y observar rápidamente cómo está la relación entre ambas, calculando este índice, ¿verdad? Dividiendo la albúmina total entre las globulinas. Nos permite saber rápidamente la relación entre estos componentes, ¿verdad? Entonces se va a encontrar aumentada principalmente en condiciones que me aumentan la albúmina, ¿verdad? O me disminuyen las globulinas, y disminuida la relación contraria, ¿verdad? Entonces, donde más bien yo lo que tengo es globulinas muy aumentadas y albúmina que se disminuye. Pero, como les decía, pues no es algo que se use mucho para diagnósticos, sino más bien cuando yo ya tengo un diagnóstico y yo ya sé que hay trastorno de la relación albúmina-globulinas, entonces yo le puedo dar seguimiento al tratamiento, a ver si está funcionando cuando se me normalice este índice. A efectos del curso, pues no va a ser tan importante, no vamos a ver valores normales de esta relación, pero bueno, nada más para que sepan que existe pues este índice que se calcula y que puede ayudar a dar seguimiento a algunos tratamientos. Y bueno, con esto finalizamos esta parte de las inmunoglobulinas. Les recuerdo pues que para efectos de examen lo más importante es estudiar del libro. Yo, cuando tengamos que hacer alguna modificación a los valores normales, pues lo haremos en la clase, ¿verdad? Les diré yo pues que cambiemos en el libro algún valor. Si no, entonces pues para todo efecto valdrá los valores que estén principalmente en el libro. Yo generalmente pues no pregunto muchos valores así de manera directa, por ejemplo un margen con X o algo así. Si yo quisiera pues preguntarles sobre algún valor de un marcador de manera directa, pues probablemente lo hagan un complete, más que todo para saber si ustedes manejan un rango aproximado de lo que es normal, o lo que se considera elevado, ¿verdad? O disminuido. Y
no pues un número ahí pues tan exacto, en el sentido de que puede variar un poco de un libro a otro, o los rangos de referencia pueden variar un poco de un laboratorio a otro en algunas ocasiones. Lo que sí es que ustedes pues por lo menos más o menos tengan una idea de por dónde andan los rangos, basados principalmente en lo que tienen en el libro, y sobre todo de algunos marcadores que son más importantes, ¿verdad? Que son los que pues le damos énfasis en la clase. Entonces, recuerden que el próximo martes, igualmente que con esta clase, vamos a tener una clase sobre las proteínas de complemento, que va a ser tal vez más cortita, y esta también pues les va a quedar para ver los videos en la plataforma virtual, y ya nos volveremos a ver entonces, ¿verdad? De hoy en 15. Entonces nos vemos y mucha suerte.